Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. A estas alturas, sin duda todo el mundo está al tanto de lo que se dice del Área 51 y de todo el alboroto que lo rodea. Aún recuerdo cuando corría el rumor de que más de 1 millón de personas estaban preparadas para asaltar el perímetro de aquel sitio. Debería ser interesante, pero seamos honestos por un segundo. Dudo que eso suceda. E incluso si así fuera, aunque por algún ridículo milagro lograran abrumar al ejército más poderoso de la Tierra e infiltrarse en una base ultrasecreta, no creo que estuvieran precisamente entusiasmados con los resultados. Lo diré sin rodeos. El Área 51 es una pista falsa. Es una distracción, y prácticamente siempre lo ha sido. A estas alturas, no hay nada más allá que arena, científicos solitarios y un lago con mucha costra. Piénsenlo, si el Área 51 es uno de los sitios secretos más secretos del mundo, ¿por qué todo el mundo lo sabe? ¿Qué secreto puede tener un secreto si todo el mundo lo conoce? Por el amor de Dios, incluso Obama reconoció su existencia hace un tiempo. De eso se trata. Quieren que se distraigan para que no busquen los otros sitios. Pero ¿por qué confiar en mi palabra? ¿Quién soy yo de todos modos? Solo un plebeyo de Internet que decidió sacar provecho de una tendencia para tener algo de influencia, y quizás un poco de eso. Puede que yo sea así ahora, pero en el pasado fui una persona de especial interés para el gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de la gente me conocía como Mr. Blue. No es mi nombre real, pero es más fácil de pronunciar. Yo solía ser piloto. Lo fui durante muchos años y disfruté cada segundo. Te digo que no hay nada como volar por los cielos y romper la barrera del sonido por primera vez. Puede que te cagues un poco en los pantalones, pero en realidad es parte de la experiencia. Ahora bien, por desgracia, el tipo de trabajo que hacía era más que alto secreto, y por razones de seguridad, no puedo entrar en más detalles sobre lo que hacía en realidad o para quién trabajaba. Un día, estaba en una misión de reconocimiento clasificada en una zona en la que no debería haber estado. Me disculpo por los detalles vagos de ciertas cosas, pero tienes que entender que lo que estoy a punto de contarte es más que alto secreto. Me matarían 10 veces por decir una palabra de esto, así que espero que eso no suceda. De todos modos, la misión iba según lo planeado, cuando de repente mis instrumentos empezaron a funcionar como locos en el tablero. La presión del aire dentro de la cabina se desplomó, y los indicadores de velocidad y consumo de combustible parecían estar jugando al ping-pong entre ellos. Todo empezó a vibrar como un loco, y mis alarmas estallaron en una sinfonía de irritación. Lo siguiente que recuerdo es que vi una luz brillante pasar volando a mi lado a una velocidad infernal. La onda expansiva que produjo fue tan violenta que destrozó el casco de mi nave. En una fracción de segundo, pasé de volar tranquilamente a recuperar la conciencia mientras caía de cabeza al suelo a velocidad terminal. Conseguí abrir el paracaídas antes de estrellarme, pero cuando toqué tierra, casi deseé no haberlo hecho. Allí me esperaba un séquito de al menos 2 docenas de hombres con trajes de camuflaje y máscaras de invierno. Todos me apuntaban con sus armas y gritaban en un idioma que reconocí como inglés. Hice todo lo posible por calmarlos y parecer inofensivo, pero eso no impidió que me esposaran y me llevaran a rastras a uno de sus vehículos blindados. Comenzaron a alejarse y me di cuenta de la verdadera gravedad de la situación. No me iban a salvar. La gente para la que trabajaba nunca me lo había dicho, pero siempre se supo que, si alguna vez te capturaban, tenías que arreglártelas solo. Con eso en mente,
No tenía ningún incentivo real para mantener la boca cerrada una vez que comenzaron a interrogarme. Puede parecer cobarde, pero no estaba dispuesto a ser brutalmente torturado por un exaliado que nunca vendría a rescatarme. Sí, el gobierno dice que no tortura a la gente, pero créanme, cuando realmente quieren saber algo, no hay táctica demasiado extrema. Y realmente querían saber algo. Así que les conté para quién trabajaba, cuál era mi misión, dónde crecí y todo eso. Todo era una invención, pero ellos mordieron el anzuelo de todas formas, gracias a la gran desconfianza que tenían hacia los rusos en ese momento. Después de eso, se comportaron bastante bien. Quiero decir, no me dejaron salir de su custodia, pero eso era mejor que estar muerto. O al menos lo era al principio. Me llevaron lejos del lugar de interrogatorio inicial a una instalación segura en algún lugar cercano. Estuve con los ojos vendados todo el tiempo, pero por el ruido de varios vehículos, los sonidos de las puertas al abrirse varias veces y la clara sensación de que se me revolvía el estómago, me di cuenta de que me habían llevado a algún lugar profundo bajo tierra. Poco después, bajé del ascensor y me quitaron la venda de los ojos. Su líder era un tipo de rostro severo, barba gris espesa y ojos que parecían tallados en hormigón. Vestía un traje negro y tenía un símbolo en el bolsillo del corazón que no reconocí. Se colocó delante de todos y extendió los brazos mientras me miraba fijamente a los ojos. «Bienvenido a tu nuevo hogar». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras lo decía. Miré hacia los lúgubres pasillos grises, que parecían extenderse más allá de lo que podía ver en múltiples direcciones. Me llevaron por el pasillo de la derecha, pasando por docenas de pasillos y habitaciones cerradas antes de hacerme pasar a una celda. Me quitaron las esposas poco después, y la puerta se cerró detrás de mí. El mismo hombre que me había dado la bienvenida a la instalación se acercó a la ventana y presionó el botón del intercomunicador. «Agradecemos su cooperación, señor Blue. No creo que haya ninguna razón por la que el tiempo que pasemos juntos tenga que ser hostil. Le pido disculpas por todo esto, pero debe comprender que se trata de una precaución necesaria que debemos tomar. Espero que lo entienda». Me tomé un momento y luego le respondí asintiendo. «Maravilloso. Pronto te enviaremos la cena. Si necesitas algo, avísale a uno de los guardias que están afuera de tu habitación». Y con eso, él y su pequeño séquito se dieron la vuelta y caminaron por el pasillo. Esa fue mi primera noche en la instalación que finalmente llegué a conocer como FES. No creo que sea el nombre oficial, pero he oído a varios miembros del personal de la base referirse a ella con ese acrónimo a lo largo de los años. Todavía no sé exactamente qué significa. Lo mejor que se me ocurrió fue Zona Experimental Fortificada. Además, es lo que tiene más sentido, teniendo en cuenta todo. Al principio, en realidad, no estaba tan mal. El personal era agradable, cocinaban comida estupenda y había mucho que ver en la base. Aunque de vez en cuando oía los gritos apenas haciendo eco a través de los conductos de ventilación. Probablemente me entrevistaron 100 veces más después de eso, y estaban especialmente interesados en la nave que yo estaba pilotando. La nave en cuestión era una de nuestras propias tecnologías de alto secreto, pero desafortunadamente había sido destruida en pedazos por lo que fuera esa luz, así que no pude decirles mucho sobre ella. Fueron necesarios años de encarcelamiento allí, pero con el tiempo el personal llegó a confiar en mí casi tanto como en sus propios compañeros. Nos reíamos y bromeábamos entre nosotros, y pronto nos convertimos en lo que algunos podrían incluso considerar amigos. Me hice especialmente amigo de uno de los científicos que trabajaban allí, llamado Kevin. Kevin era un tipo inteligente y divertido, y me explicaba muchas cosas. Pasábamos horas hablando en incontables ocasiones. Era mi única visión real de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior.
Traía libros y películas para que disfrutáramos juntos. Me mantenía al tanto de todo, y durante los siguientes 30 años desarrollamos una estrecha amistad que siempre atesoraré. Debí haber demostrado algún tipo de potencial intelectual, porque finalmente comenzaron a pedirme mi opinión sobre varias curiosidades estacionadas en toda la base. Solo lo hicieron porque les había jurado lealtad absoluta, y nunca me permitirían abandonar la base de todos modos, pero para mí fue agradable sentirme incluido. La base en sí era absolutamente colosal. Siempre me vendaban los ojos durante el traslado a cualquier lugar, pero una vez alcancé a ver los botones del ascensor. Debía haber al menos 50 en ese panel. Recuerdo la primera vez que me mostraron uno de los bloques de confinamiento. Había guardias apostados en cada celda, y oí unos ruidos muy extraños que emanaban a mi alrededor mientras atravesábamos los pasillos. Pensé que estaban a punto de mostrarme alguna bestia horrenda surgida de las profundidades del infierno, y me preparé en consecuencia, mientras los aullidos de seres invisibles resonaban por los pasillos. El científico jefe, el doctor Rosival, descorrió una cortina de espejos de doble cara y mi corazón se congeló de anticipación. En la celda que teníamos frente a nosotros, no había nada más que una niña humana con un mono gris. Era joven, tal vez de unos 5 años, pero no parecía haber nada fuera de lo común en ella. Miré al doctor Rosival, que flexionó los músculos craneales antes de pulsar un botón. Oí el sonido del gas que se filtraba en la habitación. Pasaron unos segundos de tensión, cuando la chica de repente gritó como un alma en pena. Echó la cabeza hacia atrás y vi que de su boca salían unos dientes afilados como agujas. Sus ojos negros como el azabache se dirigieron entonces hacia nosotros y se abalanzó contra la ventana. Ella golpeó con fuerza y cayó al suelo, gruñendo y silbando como un chacal voraz. El doctor Rosival entonces presionó el botón nuevamente, cortando el gas y planteando una pregunta. ¿Alguna vez has visto algo parecido, señor Blue? Lo único que pude hacer fue sacudir la cabeza lentamente, mientras observaba a la joven niña demonio, acechando al otro lado del cristal. La encontraron en el bosque, a las afueras de Whitehorse, con un hombre recién destripado. Ella se lo estaba comiendo y no parecía afectada por las temperaturas bajo cero. De repente sentí ganas de vomitar, pero no dije nada. Solo miré a la niña inusualmente espantosa. ¿Qué demonios era ella? Hizo una pausa en su entusiasta monólogo y se limpió el vapor de las gafas. Me quedé sentado, contento de dejarlo continuar, ya que me parecía fascinante que pudiera saber tanto. Desafortunadamente, nunca me dijeron nada más sobre ella, y dudo que el personal supiera mucho más de todos modos. Vinieron a mostrarme muchas cosas muy extrañas a lo largo de los años. Un primate gigante de pelo marrón anaranjado que caminaba erguido y parecía responder a los movimientos faciales. Un ser con forma humanoide que solo era detectable mediante equipo infrarrojo. Un pecho dorado que mataba instantáneamente a todo lo que lo tocaba. Una criatura de 3 metros de alto envuelta en enredaderas que emitía rayos de radiación y se camuflaba en entornos con un camuflaje perfecto. Un pez monstruoso de al menos 25 metros de largo, congelado en nitrógeno. Varias criaturas aborrecibles que supongo fueron el resultado de una manipulación genética implacable. Nunca había visto nada parecido. Todas las monstruosidades que allí se albergaban y los secretos que se escondían en sus posesiones. También me pidieron consejos sobre un fenómeno paradójico que les había afectado. Me dijeron que durante décadas se habían producido cientos de casos de desapariciones humanas sin resolver que parecían desafiar toda explicación. Se encontraban niños pequeños en bordes de acantilados a los que no habrían podido llegar, mientras que se descubría a personas mayores y frágiles a decenas de kilómetros de donde habían sido vistas por última vez, solo unas horas después. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca eran encontrados.
Casi podía ver el miedo que brotaba de sus ojos mientras relataban caso tras caso los incidentes registrados, y estaba claro, aunque no lo dijeran, que no tenían idea de cuál era la causa. Desafortunadamente, yo tampoco la tenía, ya que era la primera vez que escuchaba sobre el extraño fenómeno. Les dije honestamente que no creía que mis antiguos aliados fueran responsables, pero no sé si eso los hizo sentir mejor o peor. Durante todos los años que estuve allí, siempre me pareció algo extraño. Después de todas las cosas raras y aterradoras que me mostraron, nunca se mencionó nada sobre extraterrestres. Eso es lo que todos piensan que albergan estas instalaciones clandestinas. Pero sin embargo, no hicieron ninguna mención al respecto. Eso me hizo sonreír un poco cuando lo pensé, porque no tenían idea de lo cerca que estaban. Lo más parecido que tenían era esta extraña criatura con tentáculos y un conjunto de dientes anillados en la boca. Parecía casi una anguila, pero tenía 4 ojos verdes iridiscentes en un anillo alrededor de su cabeza. Tampoco vivía en el agua, sino que se deslizaba por el suelo con un movimiento muy rápido e inquietante. Dijeron que su ADN no se parecía a nada que hubieran encontrado antes en la Tierra. De ahí la razón por la que creían, aunque no estaban seguros, que su origen era sobrenatural. Una noche, Kevin y yo nos pusimos a conversar en su camarote, mientras el resto de la tripulación se retiraba a descansar. Él compartió conmigo un poco de su brandy y nos conformamos con charlar como amigos hasta bien entrada la noche. Me contó muchas cosas sobre sí mismo que nunca antes había mencionado. Me mostró fotos de su esposa y de su hijo, que le habían arrebatado. Kevin admitió que su hijo había muerto en un accidente automovilístico un par de años atrás, mientras que su esposa falleció 2 años después de cáncer. Me rompió el corazón escuchar eso, y sentí pena por mi querido amigo. Kevin tenía unos 50 años, pero nadie lo hubiera notado por el entusiasmo que se reflejaba en su voz. Fue durante esa conversación que Kevin terminó mencionando algo que me pareció particularmente interesante. Dijo que creía que, si existiera una especie alienígena y fuera lo suficientemente avanzada como para atravesar el dosel galáctico y llegar a la Tierra, entonces obviamente sería bastante inteligente. Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de Hollywood de extraterrestres apocalípticos empeñados en destruir a la humanidad. Pensó que serían mucho más sutiles que eso. Piénsalo. Encuentras algo inteligente que no representa prácticamente ninguna amenaza para ti, y lo primero que haces es intentar matarlo. Preguntó Kevin escépticamente, mientras yo reflexionaba sobre sus palabras. Eso sería un desperdicio, y ninguna especie que se considere avanzada haría algo tan descarado. Al menos espero que no lo hagan. Se rió levemente y me lanzó una mirada cómplice, mezclada con una intriga única que casi brilló en sus ojos grises. Aunque pensaran que estamos destruyendo nuestro propio planeta o algo así, ¿por qué les importaría? Hay billones de otros planetas solo en la Vía Láctea. Podrían elegir cualquiera de ellos si quisieran recursos naturales. Me reí para mis adentros, casi intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. No son los planetas lo que buscan, respondí. Kevin se emocionó y me señaló con el dedo mientras su rostro se iluminaba. Exactamente, querrían estudiarnos, aprender cómo operamos, cómo nos organizamos y cómo vivimos. Los movimientos de la mano de Kevin se volvieron excéntricos y vi que su credencial de acceso se movía alrededor de su cuello. Bebió otro sorbo de brandy y continuó. Probablemente aprenderían más sobre nosotros de lo que nosotros sabemos sobre nosotros mismos. Quiero decir, suponiendo que tienen que ser más inteligentes, podrían aprender de cerca, entender cómo funcionan los humanos. No tendrían necesidad de derramar sangre cuando podrían simplemente integrarse discretamente en la cultura humana. Sin duda han dominado el arte de alterar su biología para disfrazarse de humanos. Quiero decir,
Eso no es nada comparado con la tecnología que usaron para llegar aquí, ¿sabes?, dijo Kevin. Los extraterrestres no son señores de la guerra. Son poetas, arquitectos, autores, músicos, seres que desean crear. Es la máxima vocación de una entidad tan poderosa. Kevin respiró profundamente y se deleitó con su propia explicación. Su habla se había vuelto un poco arrastrada y pude ver sus ojos flotando perezosamente en sus cuencas. Luego me miró a los ojos con una expresión que nunca antes me había dado. Era una mirada que parecía despojarse de todo sentido de formalidad y plantear una pregunta cuya respuesta había sospechado desde hacía mucho tiempo. «No eres de Rusia, ¿verdad?». La repentina acusación me tomó por sorpresa y sentí que el estómago se me encogía como un peso de plomo. No dije nada y Kevin se limitó a burlarse. «Engañaste a todo el mundo. Y yo también lo estuve durante mucho tiempo. Tenías una historia de fondo adecuada, un acento que sonaba auténtico. Todas las coartadas que nos diste eran ciertas». Hizo una pausa y juntó las manos frente a él. «Pareces tan auténtico también, pero hay algo que te perdiste. Algo que no puedes fingir». Me miró profundamente a los ojos y se quedó en silencio. No tenía que decirlo, porque ya sabía lo que quería decir. Los ojos son imposibles de fingir de verdad. Esa noche, tu nave fue derribada. ¿Qué estabas haciendo aquí? Kevin y yo nos miramos a los ojos durante un rato antes de que finalmente respondiera. Reconocimiento. Por primera vez en décadas, dejé de hablar con acento ruso, pues estaba claro que ya no tenía motivos para mentirle a mi querido amigo. «¿Y qué viste?», Kevin me preguntó, mirándome fijamente en lo más profundo del alma, y yo le dije la verdad. Belleza, poesía, creadores, muy parecidos a nosotros. Kevin se quedó mirándome durante un buen rato, como si estuviera sopesando mi alma en su mente. Me pregunté qué planeaba hacer desde que se enteró, pero no pregunté. Kevin finalmente sonrió y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda. Buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pistola de acero negro con un cañón largo. Lentamente, lo miré a los ojos y él sonrió. «Señor Blue, ¿desea irse a casa?». Asentí después de detenerme a pensar un momento. Kevin miró su arma y la preparó para usarla. «Espero que tus aliados puedan perdonarnos». Sin decir una palabra más, mostró su placa de seguridad y las cerraduras de la puerta cedieron. Me hizo un gesto para que me levantara y lo siguiera, y así lo hice. Kevin miró de un lado a otro por el pasillo, pero como era muy tarde, no había nadie. Corrimos juntos por el pasillo y nos dirigimos hacia una de las cabinas de seguridad. Me mostró su placa mientras yo me escondía fuera de la vista. Entró en la habitación y oí el ruido de una breve pelea antes de que dos destellos brillantes la pusieran fin. Kevin reapareció con ojos desorbitados y me hizo señas para que lo siguiera. Corrimos juntos por el pasillo y llegamos al enorme ascensor principal poco después. Por primera vez entré sin venda en los ojos, y Kevin presionó el botón que conducía al piso superior y el código de seguridad necesario para activarlo. El sistema de seguridad no funcionará durante una buena media hora, pero ya se han activado las balizas automáticas de socorro. Eso nos da unos 8 minutos. Kevin quitó el cargador de su pistola y puso uno nuevo. Vi manchas de sangre en sus gafas y en su mejilla, y una mirada frenética en sus ojos. «Toma esto». Extendió la mano y sostuvo algo que no había visto en décadas. La vieja radio de mi nave. La tomé, y nos miramos a los ojos cuando se abrió la puerta del ascensor. Después de eso, volvimos a correr, pero tras unos minutos llegamos a un estacionamiento subterráneo. Kevin rápidamente desbloqueó un vehículo cercano y los dos nos subimos mientras él lo encendía. El motor rugió y Kevin aceleró a través del estacionamiento. Un momento después, salimos de la instalación subterránea y vi mi primera visión del cielo nocturno en más de 4 décadas.
Había hombres apostados en las puertas del perímetro que intentaron detenernos, pero Kevin no se inmutó. Atravesó la valla de alambre del perímetro, lo que provocó que se activaran varias luces a nuestro paso. Escuché una sirena a todo volumen detrás de nosotros y las siluetas de gente corriendo por la nieve. «Hay un traje en la parte de atrás, póntelo». Hice lo que me pidió sin cuestionarlo y me ajusté la prenda de poliéster ajustada sobre el cuerpo. Cubría cada centímetro cuadrado desde los pies hasta la nuca y me resultaba increíblemente cómoda. Hay un dial en tu lado derecho. Puedes usarlo para enmascarar el calor de tu cuerpo. Te perseguirán. Me arrojó un mapa en el regazo y continuó dando instrucciones. Puedes comunicarte con tus amigos con esa radio, ¿verdad? Sus ojos se dirigieron hacia mí mientras se deslizaba hacia la carretera principal y se alejaba del complejo. Sí, respondí. Vayan hacia el norte, no se lo esperarán. Hay un río allá arriba, a unos 50 kilómetros a través del bosque. Una vez que lo encuentren, diríjanse hacia el este hasta que encuentren un pequeño pueblo. Pregúntenle al tipo de la oficina de correos por el señor White. Es un amigo mío que ha accedido a ayudarlo. Él se encargará de todo a partir de ahí. Trataba de digerir el flujo de información lo mejor que podía y mantener la confianza. Todo había sucedido tan de repente. Te guardé algunas raciones de comida preparada en la bolsa. Deberían durarte un par de semanas. Kevin giró bruscamente en una esquina y nos reorientó hacia una nueva carretera oscura. En medio de la repentina oleada de adrenalina, se me ocurrió una idea. ¿Qué te pasa? Kevin no parecía querer reconocer la pregunta. Olvídate de eso. Vuelve con tu gente. Detrás de nosotros, una ráfaga de luces ascendió repentinamente hacia el cielo nocturno. El zumbido de las aspas giratorias atravesó entonces el tranquilo dosel de la noche ventosa. Mierda, esperaba poder llevarte un poco más lejos. De repente frenó de golpe. Mi cabeza se inclinó hacia adelante y el coche giró de un lado a otro por la carretera helada. Toma esto también. Me entregó su pistola de cañón largo y la tomé con vacilación. Él y yo nos miramos a los ojos por última vez. Aquí es donde nos despedimos, señor Blue. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Suspiró Kevin y vi que una cierta tristeza se arremolinaba en sus pupilas acorazadas. Se quedó en silencio un momento, y solo cuando los sonidos de los motores que se acercaban se hicieron más fuertes, se animó a responder. No perteneces a este lugar, no perteneces a una jaula, no sé de dónde vienes, pero quiero que vuelvas a ver a quienes amas. Sus ojos comenzaron a lagrimear y sacudió su cuello antes de mirarme a los ojos una última vez. Espero que no pienses en nosotros como captores o secuestradores. Espero que nos veas como te ves a ti mismo. Solo espero que puedas entender. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Puse mi mano sobre su hombro. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Gracias, Kevin. Entonces le tendí la mano y él la agarró fuerte mientras compartíamos un último momento, antes de aventurarme en la ventisca. El viaje a partir de entonces fue largo y arduo, y pasé semanas caminando con dificultad por la nieve y los bosques helados. Perros, hombres y máquinas me persiguieron durante días, pero de alguna manera logré eludir sus intentos. El terreno era brutal, implacable, pero finalmente logré encontrar el río que Kevin había mencionado. En ese momento, todos mis perseguidores habían dejado de hablar. Seguí el río y encontré el pueblo, y poco después al hombre conocido como señor White. Era un hombre amable y me invitó con gusto a su casa para evitar a los agentes. Allí he estado desde entonces, esperando la llegada de mi aliado. Se quedaron atónitos al volver a saber de mí, pero no tanto como yo cuando me enteré de que la radio seguía funcionando. No estaban del todo seguros de si podían seguir confiando en mí, pero no les dejé muchas opciones cuando los amenacé con hacerlo público y exponerlos al mundo. Al final aceptaron, pero admitieron que pasarían meses antes de que pudieran comunicarse conmigo.
Yo ya lo esperaba, y afortunadamente, el señor White me permitió quedarme con él y esperar su llegada. Poco después me enteré de que mi querido amigo Kevin, a quien le debo mi libertad y mi vida, había sido encontrado muerto. Las autoridades dictaminaron que se trató de una autolesión de bala, pero, obviamente, tengo mis dudas al respecto. Me rompió mucho enterarme de la muerte de mi único y verdadero amigo, pero sabía que era lo que él esperaba. Me gusta pensar que por eso decidió hacerlo y, además, es la razón por la que estoy publicando esto ahora. El legado de Kevin merece seguir vivo, y esta es la única forma que conozco de hacerlo. Y con esto, hemos cerrado el círculo, y llegamos al mensaje que estás leyendo ahora mismo. Para abordar el tema original, el Área 51 es de hecho una reutilización. Kevin tenía mucho poder en su puesto anterior, y me contó todo sobre la operación. El verdadero premio es la FES, mi antigua prisión, en algún lugar del este de Alaska, enterrada bajo la nieve con todo tipo de cosas abominables en sus garras. Si vas a atacar en algún lugar, ese debería ser el lugar. Solo recuerda llevar un abrigo. Kevin era un hombre inteligente, brillante incluso. Si has logrado llegar hasta aquí, me gustaría pensar que eres alguien como él. Valiente, curioso y con un sentido de asombro casi innato que no se puede saciar. Tengo la esperanza de que las ideas de Kevin perduren a través de ustedes. Mis aliados nunca aprobarían este mensaje, pero ahora sé que están equivocados. La verdad es algo que todos los seres sensibles deberían poder percibir, a pesar de lo desagradable que pueda resultar oírla. Kevin creía que los seres que él conocía como extraterrestres ya estaban aquí, que en lugar de asesinar humanos como se suele retratar en las historias, se integrarían. Se interesarían profundamente por la cultura, la sociedad y el arte humanos. Escribirían libros, poesía y música, con la esperanza de conectarse con algo verdaderamente extraordinario, algo que les recordara a ellos mismos. Si Kevin tiene razón, entonces tal vez algún día incluso te toparás con una historia así. Tal vez pienses que no es más que una obra de ficción para entretenerte un rato. Tal vez el autor de dicha historia teórica te parezca un simple usuario de Internet común y corriente. Probablemente no lo diría directamente, porque eso sería demasiado cursi. Probablemente te dejaría las cosas como están y esperaría que pudieras entender la verdad por ti mismo. Tal vez seas realmente como Kevin, atraído por el misterio y dispuesto a entretenerte con lo fantástico. Tal vez simplemente descartes las implicaciones de las palabras que tienes ante ti, porque no te atreves a creer algo tan descabellado, porque al final el problema no es la verdad, sino la creencia. Tal vez alguien entienda quién soy, o, más importante, qué soy en realidad. Tal vez seas tú. De cualquier manera, he estado fuera durante mucho tiempo. Es hora de que me vaya a casa. Gracias, Kevin. Siempre cumpliré nuestro acuerdo. Todo comenzó en 1974, en plena Guerra Fría. Yo era un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con experiencia en vuelos de alto riesgo. Había volado aviones experimentales y participado en misiones que nunca se hicieron públicas. Mi vida era emocionante, pero también solitaria. Pasaba más tiempo en el aire que en tierra, y mi familia apenas me veía. Un día, sin previo aviso, recibí una orden directa de presentarme en una base militar secreta en el desierto de Nevada. No me dieron muchos detalles, solo me dijeron que era una misión de alto interés nacional. Me intrigó, pero también me sentí honrado. Pensé que sería algo relacionado con aviones de última generación o tecnología avanzada. Nunca imaginé lo que realmente me esperaba. El lugar al que llegué era como nada que hubiera visto antes. Estaba escondido en medio de la nada, rodeado de montañas y desierto. Las instalaciones eran modernas, pero tenían algo inquietante.
Había soldados por todas partes, y el ambiente era tenso. Me llevaron a una sala de reuniones donde me esperaban 2 hombres vestidos de civil. Uno de ellos era el Dr. Harris, un científico de alto rango que sería mi compañero en la misión. El otro era un oficial de inteligencia que no se presentó con nombre. Me explicaron que había sido seleccionado para una misión espacial secreta, pero no me dijeron cuál era el objetivo real. Solo me aseguraron que era crucial para la seguridad nacional. El entrenamiento fue intenso y extraño. No solo me prepararon para viajar al espacio, sino que también me enseñaron protocolos de seguridad que nunca había visto antes. Había simulacros de emergencia en los que debía contener amenazas no identificadas y manejar equipos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Me dijeron que todo era parte de un programa experimental, pero algo no cuadraba. Los instructores evitaban responder preguntas directas, y las instalaciones donde entrenábamos estaban llenas de áreas restringidas. Una vez, mientras caminaba por un pasillo, escuché un sonido extraño proveniente de una habitación cerrada. Era como un susurro, pero no parecía humano. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que no me preocupara, que era solo un equipo de prueba. Aún así, seguí adelante. Era un soldado y mi deber era cumplir órdenes. El día del lanzamiento llegó. No hubo cámaras, ni periodistas, ni transmisiones en vivo. Todo se hizo en secreto. La nave era diferente a las que se usaban en las misiones Apolo. Era más pequeña, pero estaba equipada con tecnología que no reconocía. Tenía paneles de control con luces parpadeantes y botones que no entendía. El Dr. Harris me explicó que la nave había sido diseñada específicamente para esta misión, pero no entró en detalles. Durante el viaje, me sentí extrañamente tranquilo. El espacio era algo que siempre había soñado con explorar, aunque nunca imaginé que sería de esta manera. Cuando llegamos a la Luna todo cambió. La base, llamada Lunar Black Site, era una estructura pequeña pero impresionante. Estaba enterrada parcialmente bajo la superficie lunar, con solo una cúpula metálica visible desde el exterior. Al entrar, me sorprendió ver que estaba dividida en 3 secciones principales, cada una con un calabozo blindado. Las puertas de estos calabozos estaban hechas de un material que nunca había visto, con símbolos extraños grabados en ellas. El ambiente era frío y silencioso, pero algo en el aire me hacía sentir incómodo. Era como si la base estuviera viva, observándonos en cada momento. El Dr. Harris me llevó a una sala de control llena de pantallas y equipos. Allí, finalmente me reveló la verdad. Nuestra misión no era inspeccionar la base, sino entregar un paquete que habíamos traído desde la Tierra. En ese momento, entendí que el paquete era una de esas entidades no humanas de las que tanto se rumoreaba en los círculos militares. Me quedé helado. ¿Cómo era posible que el gobierno estuviera ocultando algo tan grande? ¿Y por qué me habían elegido a mí para esta misión? El primer susto que me llevé en esta misión llegó cuando abrieron el primer calabozo para recibir al paquete. La entidad no era como nada que hubiera visto antes. Parecía una masa de energía oscura, flotando y cambiando de forma constantemente. Aunque estaba contenida en una especie de campo de fuerza, sentí que me observaba, como si pudiera verme más allá de mi cuerpo físico. Después de entregar la primera entidad, el Dr. Harris y yo nos quedamos en la base lunar para supervisar las operaciones. Me explicó que los otros 2 calabozos ya estaban ocupados. Cada uno contenía una entidad diferente, capturada en distintos lugares de la Tierra. La primera, a la que llamaban el Susurrador, era una criatura que podía manipular la mente de quienes se acercaban demasiado. La segunda, conocida como el Devorador, era una masa gelatinosa que absorbía cualquier materia orgánica que tocaba. La tercera, la que acabábamos de traer, era llamada el Viajero, una entidad que parecía existir en múltiples dimensiones al mismo tiempo.
Aunque las entidades estaban contenidas, su presencia se sentía en todas partes. Era como si la base estuviera viva, respirando y observándonos en cada momento. El primer día después de la entrega, trabajamos en la sala de control, donde había pantallas que mostraban el interior de los calabozos. En la pantalla correspondiente a El Susurrador, solo se veía una neblina gris que se movía lentamente, como si estuviera buscando algo. En la de El Devorador, había una sustancia negra y viscosa que se expandía y contraía, como un corazón latiendo. Y en la de El Viajero, la imagen era borrosa, como si la entidad estuviera en varios lugares al mismo tiempo. El Dr. Harris me advirtió que no me acercara demasiado a los calabozos, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas. A veces, cuando estaba solo en la sala de control, escuchaba voces en mi mente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los sonidos se volvían más claros con el tiempo. Eran voces que hablaban en idiomas que no entendía, pero que parecían llenos de advertencias y amenazas. Una noche, mientras revisaba los sistemas de la base, escuché una voz clara que decía: «No perteneces aquí». Me quedé paralizado. La voz no venía de afuera, sino de dentro de mi cabeza. Corrí hacia el Dr. Harris, quien me aseguró que era un efecto secundario de la exposición prolongada a la entidad, pero yo sabía que era más que eso. El susurrador estaba intentando comunicarse conmigo. El devorador, por otro lado, era la entidad más peligrosa de las tres. El Dr. Harris me explicó que la entidad absorbía cualquier materia orgánica que tocaba, convirtiéndola en energía para alimentarse. Una vez, durante una inspección de rutina, vi cómo un trozo de metal que había caído accidentalmente en el calabozo era devorado en cuestión de segundos. La sustancia negra se extendió sobre el metal, y cuando retrocedió, no quedaba nada. Era como si el objeto nunca hubiera existido. El Dr. Harris me advirtió que nunca debía abrir el calabozo en ninguna circunstancia. Pero yo no podía evitar preguntarme qué pasaría si la entidad escapaba. El viajero era la entidad más misteriosa de todas. A diferencia de las otras dos, esta no parecía tener una forma definida. A veces, cuando pasaba cerca de su calabozo, sentía una extraña vibración en el aire, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. Una vez, mientras revisaba los sistemas de contención, vi una sombra moviéndose en el borde de mi visión. Cuando me di la vuelta, no había nada allí, pero sabía que el viajero estaba jugando conmigo. La vida en la base era solitaria y estresante. Pasábamos la mayor parte del tiempo monitoreando a las entidades y asegurándonos de que los sistemas de contención funcionaran correctamente. El Dr. Harris y yo nos turnábamos para dormir, pero el sueño era difícil de alcanzar. Las voces de El Susurrador, la presencia constante de El Devorador y las distorsiones de El Viajero hacían que cada día fuera una lucha contra el miedo y la paranoia. A veces, me preguntaba si el gobierno sabía realmente con qué estábamos tratando, por qué nos habían enviado aquí, y qué pasaría si algo salía mal. Mis temores se hicieron realidad una noche, o lo que contábamos como Noche en la Luna. Estaba revisando los sistemas de la base cuando escuché un grito proveniente del calabozo de El Devorador. Corrí hacia allí, pensando que algo había salido mal. Al llegar, vi que la puerta del calabozo estaba ligeramente abierta y una sustancia negra y viscosa se filtraba por el borde. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba cerrar la puerta, pero la sustancia parecía tener vida propia. Se movía hacia mí, como si intentara atraparme. En ese momento, el Dr. Harris apareció con un dispositivo que emitía una luz brillante. La sustancia retrocedió y logramos cerrar la puerta. Fue entonces cuando entendí que estas entidades no estaban completamente controladas. Estaban esperando su oportunidad para escapar. Después de ese incidente todo cambió. Las voces de El Susurrador se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Las distorsiones causadas por el viajero eran más intensas, y la presencia de El Devorador
se sentía más cerca que nunca. Sabía que no podíamos seguir así. Las entidades eran demasiado poderosas y estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos. Pero lo peor de todo era que no podíamos irnos. Estábamos atrapados en la luna, custodiando a criaturas que no deberían existir. Una noche, mientras el Dr. Harris dormía, decidí investigar por mi cuenta. Sabía que en la base había una sala de archivos, un lugar al que nunca nos habían permitido entrar. Estaba ubicada al final de un pasillo estrecho, detrás de una puerta blindada con un panel de seguridad. No tenía acceso autorizado, pero después de semanas en la base, había aprendido a moverme por los sistemas. Con un poco de paciencia y algo de suerte, logré desbloquear la puerta. La sala de archivos era pequeña y estaba llena de estantes metálicos repletos de carpetas y dispositivos de almacenamiento. El aire era frío y olía a polvo y metal. Me sentí como un intruso, pero sabía que no podía darme el lujo de dudar. Comencé a revisar los archivos, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Lo que encontré fue más aterrador de lo que podía haber imaginado. Los documentos revelaban que las entidades no habían sido capturadas por casualidad. Habían sido atraídas a la Tierra mediante experimentos secretos durante la Guerra Fría. El gobierno de Estados Unidos, en su obsesión por ganar la carrera espacial y militar, había comenzado a investigar fenómenos paranormales y extraterrestres. En algún momento, descubrieron cómo abrir portales dimensionales, puertas a otros planos de existencia. Fue a través de esos portales que las entidades llegaron a nuestro mundo. Al principio, los científicos pensaron que podían controlarlas. Las consideraban una fuente de conocimiento y poder, una forma de obtener tecnología avanzada y ventajas sobre otros países. Pero pronto se dieron cuenta de su error. Las entidades no eran simples criaturas, eran seres inteligentes y peligrosos, con habilidades que desafiaban las leyes de la física. Eran una amenaza, pero también una tentación. El gobierno no podía resistirse a estudiarlas, incluso si eso significaba poner en riesgo a toda la humanidad. Uno de los archivos más perturbadores hablaba de un incidente ocurrido años atrás. Durante uno de los experimentos, una de las entidades había logrado escapar. No se sabía cómo lo hizo, pero había conseguido infiltrarse en la Tierra. Los documentos mencionaban intentos fallidos de localizarla y capturarla, pero no había ninguna evidencia de que hubieran tenido éxito. Esto planteaba una pregunta aterradora. ¿Cuántas de estas criaturas estaban ya entre nosotros? ¿Y qué estaban haciendo? Mientras leía, sentí que el peso de la verdad me aplastaba. No solo estábamos custodiando a estas entidades en la luna, estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos. Y lo peor de todo era que el gobierno lo sabía. Habían estado ocultando esta información al público, arriesgando la vida de millones de personas por su ambición y su sed de poder. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, sentí una presencia, como si algo me estuviera observando. El aire se volvió más frío y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Sabía que no estaba solo. Decidí llevarme algunos de los archivos para estudiarlos con más detalle. Los guardé en una mochila que encontré en un rincón de la sala y me preparé para salir. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, las luces comenzaron a parpadear. Un zumbido bajo llenó el aire, y las sombras en las paredes parecieron moverse por su cuenta. Sentí que mi corazón latía con fuerza, y una oleada de pánico me recorrió el cuerpo. De repente, escuché una voz. No era una voz normal, sino un susurro que resonaba en mi mente. «Sabes demasiado», decía. Era el susurrador, la entidad que había estado intentando comunicarse conmigo desde el principio. Intenté ignorarla, pero la voz se volvió más fuerte, más insistente. «No puedes escapar», decía. «Nosotros estamos en todas partes».
Corrí hacia la puerta, pero esta no se abría. El panel de seguridad estaba bloqueado y, por más que intenté, no podía desbloquearlo. Las luces seguían parpadeando y el zumbido se volvía más intenso. Sentí que el pánico me consumía, pero sabía que no podía rendirme. Con todas mis fuerzas, golpeé el panel hasta que finalmente se abrió. Salí corriendo de la sala de archivos, con la mochila llena de documentos y el corazón latiendo descontroladamente. No sabía si el susurrador había intentado detenerme o si era solo mi imaginación, pero no podía arriesgarme. Tenía que llegar a la sala de control. Cuando llegué, me percaté de que el Dr. Harris estaba despierto y revisaba los sistemas de la base. Me miró con preocupación cuando me vio entrar agitado y sudando. «¿Qué pasó?», preguntó. Le mostré los archivos que había encontrado y le conté todo lo que había descubierto. Al principio, pareció incrédulo, pero, a medida que leía los documentos, su expresión se volvió cada vez más seria. «Esto es peor de lo que pensábamos», dijo finalmente. «Si una de estas entidades está en la Tierra, no sabemos qué podría estar haciendo. Podría estar infiltrándose en gobiernos, manipulando a la gente o incluso preparándose para liberar a las demás». Sabía que tenía razón. Las entidades no eran solo un problema para la base lunar, eran una amenaza para todo el planeta. Pero, ¿qué podíamos hacer? Estábamos atrapados en la luna, custodiando a estas criaturas. Y lo peor de todo era que no sabíamos en quién podíamos confiar. Si el gobierno había estado ocultando esto durante décadas, ¿quién más podría estar involucrado? Tal vez, si lográbamos enviar una advertencia a la Tierra, podríamos evitar una catástrofe. Pero justo cuando estábamos a punto de intentarlo, las luces de la base se apagaron por completo. Un silencio absoluto llenó el aire, y luego, en la oscuridad, escuchamos un sonido que nos heló la sangre, el sonido de una puerta abriéndose. Era el calabozo de El Viajero. La entidad había escapado. Y, como era de esperarse, la base lunar se sumió en el caos. Las luces parpadeaban intermitentemente. Las alarmas sonaban sin parar. El Dr. Harris y yo sabíamos que teníamos que actuar rápido. No podíamos permitir que la entidad se escapara por completo. Si lo hacía, no solo pondría en peligro nuestra misión, sino también a toda la humanidad. En la sala de control, intentamos activar los sistemas de emergencia. Había un protocolo para situaciones como esta, pero nunca lo habíamos puesto en práctica. El Dr. Harris tecleó frenéticamente en la consola, mientras yo revisaba las cámaras de seguridad. En una de las pantallas, vi una figura borrosa moviéndose por los pasillos. Era El Viajero, como una sombra que se deslizaba por las paredes, cambiando de forma y tamaño constantemente. Sabía que no podíamos enfrentarnos a él directamente. No teníamos las herramientas ni el conocimiento para hacerlo. Justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, recibimos una señal de radio. Era una voz familiar, pero no podía identificar de quién se trataba. Equipo de Lunar Black Site. Este es el equipo de contención Alfa. Hemos sido enviados para asistirlos. Mantengan su posición y prepárense para nuestra llegada. No podía creerlo. Agradecí a Dios, porque sin saberlo y por azares del destino, una unidad estaba en camino. Después de todo lo que habíamos pasado, alguien finalmente venía a ayudarnos. El equipo de contención llegó en una nave más grande y avanzada que la nuestra. Eran 6 personas. Todas vestidas con trajes especiales que parecían diseñados para resistir cualquier tipo de amenaza. Traían consigo equipos que nunca había visto antes. Dispositivos que emitían pulsos de energía, armas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción, y contenedores reforzados para las entidades. Era evidente que no era la primera vez que se enfrentaban a algo como esto. El líder del equipo, un hombre alto y de voz firme llamado Capitán Reynolds, nos explicó rápidamente el plan.
Hemos venido para recuperar a El Viajero y asegurarnos de que no haya más fugas. Ustedes dos deben permanecer en la sala de control y monitorear los sistemas. No podemos arriesgarnos a que interfieran con la operación. Aunque no me gustaba la idea de quedarme al margen, entendí que era lo más sensato. El Dr. Harris y yo no estábamos preparados para enfrentarnos a una entidad como esa. Mientras el equipo de contención se adentraba en la base, observamos todo desde las pantallas de la sala de control. Fue una operación rápida y eficiente. Utilizaron los dispositivos de pulsos de energía para desestabilizar a El Viajero, y luego lo atraparon en uno de los contenedores reforzados. Aunque la entidad intentó resistirse, no fue rival para el equipo. En menos de una hora, todo había vuelto a la normalidad, o al menos, a lo que podía considerarse normal en un lugar como ese. Una vez que El Viajero fue asegurado, el capitán Reynolds nos informó que seríamos llevados de regreso a la Tierra. Han hecho un trabajo increíble aquí, pero su misión ha terminado. Es hora de que regresen a casa, nos dijo. No podía creerlo. Después de todo lo que habíamos pasado, finalmente íbamos a volver. Pero al mismo tiempo, me invadió una sensación de inquietud. ¿Qué pasaría con las entidades? ¿Y qué pasaría con nosotros? Sabía demasiado y no estaba seguro de cómo reaccionaría el gobierno ante eso. El viaje de regreso a la Tierra fue extrañamente tranquilo. El equipo de contención no habló mucho, y el Dr. Harris y yo estábamos demasiado exhaustos para hacer preguntas. Cuando aterrizamos, nos llevaron a una instalación militar secreta, donde nos sometieron a una serie de exámenes médicos y psicológicos. Fue un proceso largo y agotador, pero al final, nos informaron que seríamos dados de alta. Lo que sucedió después fue lo más sorprendente de todo. En lugar de silenciarnos o deshacerse de nosotros, el gobierno nos trató como héroes. Nos otorgaron una pensión vitalicia, nos dieron medallas por nuestro servicio y nos aseguraron que nuestras familias estarían protegidas. Pero lo más extraño fue que no intentaron ocultar nuestra historia. Al contrario, nos dijeron que podíamos hablar de lo que habíamos vivido, si así lo deseábamos. Al principio no lo entendí. ¿Por qué no nos silenciaron? ¿Por qué no intentaron borrar todo rastro de nuestra misión? Pero luego lo comprendí. La respuesta era simple. Nadie nos creería. Nuestra historia sonaba como algo sacado de un cuento de Lovecraft, lleno de entidades interdimensionales, experimentos secretos y bases lunares ocultas. ¿Quién en su sano juicio podría creer algo así? Incluso si lo contábamos, la mayoría de la gente lo descartaría como una fantasía o una alucinación. Así que aquí estoy, escribiendo estas palabras que tal vez nunca sean leídas con seriedad. He vivido una vida tranquila desde que regresé a la Tierra, pero nunca he podido olvidar lo que vi en la Luna. Las entidades siguen allí, encerradas en sus calabozos, esperando su oportunidad para escapar. Y, aunque el gobierno nos trató como héroes, sé que no lo somos. Solo éramos peones en un juego mucho más grande, un juego que aún no ha terminado. A veces me pregunto si hicimos lo correcto. ¿Deberíamos haber intentado advertir al mundo, a pesar de que nadie nos creería? ¿O fue mejor guardar silencio y dejar que el gobierno siguiera con sus experimentos? No tengo las respuestas, pero sé una cosa. Las entidades no han sido derrotadas, solo están esperando. Y, cuando llegue el momento, nadie estará a salvo. Me enviaron al tipo de cárcel equivocado. Me trasladaron de la cárcel del condado en octubre de 2016, después de mi condena por robo a mano armada. No estoy aquí para obtener simpatía, pero quiero ser claro en un par de cosas. Esta fue una sentencia injusta. No en el sentido usual de hombre inocente encarcelado, sino en el hecho de que claramente me estaban empujando hacia una cárcel en particular.
Me hicieron análisis de sangre y enviaron mi cabello a un laboratorio. Tomaron fotos de mis uñas. Nunca había visto algo así. Pero básicamente estaba catatónico. Estaba en un mal lugar. Quería que todo terminara. En ese momento, no pensé mucho en el proceso. No pensé en los registros que pasaban entre los guardias y los médicos. Y no me importaban mucho. Los sellos de goma azules que ponían en la base de cada documento legal firmado. No sabía qué era normal y qué no lo era. Solo quería entrar en la niebla y pasar los próximos 6 o 7 años sin pensar. Me pusieron en una celda con Lian Sun, un hombre chino-estadounidense. Hasta el día de hoy, no tengo la menor idea de por qué estaba ahí. Parecía un estudiante universitario promedio, pero había algo extraño en él. Tenía una mirada de completa disociación, como si estuviera a kilómetros de distancia. Nunca te miraba realmente. Era como si mirara a través de ti. De nuevo, muchos presos tienen esa mirada. Apenas logré hablar con él en los primeros días. Acordamos que yo tomaría la litera superior, pero eso fue todo lo que hablamos. Teníamos un horario sencillo. Desayuno y trabajo hasta las 11, almuerzo, más trabajo, un rato en el patio, cena. Después de eso, teníamos nuestro tiempo de programación especializado, servicios religiosos, NA, control de la ira, etc., o una hora extra en el patio. Luego de vuelta a la celda, luces apagadas a las 11. En mis primeros días, tuve que pasar por mucha orientación. Hubo las presentaciones típicas que uno esperaría, pero también alguien señalando en qué estante se guardaba el detergente. Cosas básicas. Conseguí un trabajo limpiando la ropa de cama. Eran tan baratas que un empujón lo suficientemente firme las atravesaba, como un trozo de papel. Lavarlas era básicamente meterlas en una trituradora. Teníamos que usar una configuración tan baja que rara vez se limpiaban. Juro que una vez vi una cucaracha en una de las fundas de almohada, y la maldita seguía viva después del lavado y secado. Las almohadas también eran una porquería. Se rompían fácilmente y las plumas se pegaban a todo. Probablemente no había una habitación en toda la instalación sin plumas en el suelo. Diablos, incluso estaban en el patio. De hecho, la mayoría estaban allí. Teníamos horarios rotativos, por lo que rara vez trabajaba con las mismas personas 2 días seguidos. Empecé a reconocer algunas caras, pero la gente generalmente se mantenía al margen. No había charlas de vestuario, ni fanfarronerías, ni bravatas. Solo personas agachadas y calladas. Pero, incluso desde el principio, noté que algo estaba mal. Creo que todo se reducía al patio. La gente se mantenía alejada del patio de la prisión. Nadie usaba el equipo de ejercicio. La gente se pegaba a las paredes o caminaba en silencio junto a las cercas. No había conversaciones en voz alta, ni deportes, nada. Y tan pronto como esa hora libre terminaba, la gente se apresuraba a volver adentro. Desde el primer día, tuve la impresión de que el patio era un mal lugar para estar, pero nadie me decía por qué. ¿Qué tipo de prisión tiene polvo en las pesas? Al final de la primera semana, ya había empezado a entrar en la rutina. Estaba profundamente dormido a las 10 la mayoría de las noches. Diablos, tenía la ropa de cama con menos agujeros, así que debía aprovechar ese lujo. Pero hubo una noche en la que simplemente no pude dormir. Me acostaba y, de repente, estaba completamente despierto. Había un viento silbante que venía por el pasillo y seguía resonando en mi cabeza. Al principio era un viento, luego un silbido, y sin ningún otro sonido alrededor, seguía creciendo en mi cabeza hasta que sonaba como una maldita sirena de camión de bomberos. Me tapaba los oídos con las manos, me cubría la cabeza con una almohada, pero no servía de nada. Finalmente, comencé a murmurar para mí mismo, solo para llenar el aire con algún otro ruido. «Por favor, detente», susurraba, «por favor, detente». Y lo más curioso, se detuvo. Al día siguiente, estaba exhausto.
No paraba de cabecear. Desayuno, almuerzo, cena. Prácticamente cada vez que podía sentarme. Los guardias me empujaban para que despertara, y los otros presos solo me miraban. Algunos de ellos me evitaban activamente, como si algo estuviera mal conmigo. Cuando era hora del patio, los guardias me llevaron aparte y me pidieron que ayudara a limpiar el área común. Nada de patio para mí. Tenía que barrer algunas plumas. Esa noche, me fui a la cama tan pronto como pude, pero en el momento en que mi cabeza tocó la almohada, estaba completamente despierto de nuevo, y por el pasillo estaba ese viento aullante. No había manera de dormir. El sonido seguía creciendo, y todo mi cansancio simplemente desapareció. Susurrar ya no funcionaba. Tenía que hablar en voz alta. Alrededor de la medianoche, todavía estaba despierto. Estaba simplemente acostado, hablando conmigo mismo, poniendo palabras a los pensamientos aleatorios en el fondo de mi mente para mantener mi mente ocupada. Cualquier cosa para ahogar ese horrible ruido afuera. No podía dejar que creciera más. Era como tratar de evitar que un barco se hundiera, un balde de agua a la vez. No tengo la menor idea de cómo Lian lo soportaba, pero no dijo una palabra. Las cosas empeoraron. No pude dormir en toda la noche, así que cuando llegó el momento de levantarme, apenas podía mantenerme en pie. Me quedé dormido cepillándome los dientes y dejé caer el cepillo en el lavabo. Estaba tan acostumbrado a hablar solo que decía en voz alta lo primero que se me venía a la mente. Estaba privado de sueño, exhausto y simplemente confundido. Y la gente lo notó. Había un tipo, Marlin, que era tan nuevo como yo. Un tipo bajo y atlético que estaba ansioso por pelear. Accidentalmente choqué con él en la fila del almuerzo y se enfureció. Me empujó fuera de la fila, me golpeó en la cara con una bandeja y comenzó a golpearme. Los guardias se tomaron su tiempo, así que tuve que aguantar. Pero no pude. Había algo en mí que quería lastimar a este tipo. Lo agarré por la camisa y lo miré a los ojos. ¿Quieres que te azoten, novato?, dije. ¿Quieres que te azotemos? No sé de dónde salieron esas palabras. Fue lo primero que se me ocurrió, y la privación de sueño simplemente las forzó a salir de mi boca como un hipo. ¿Qué dijiste?, tartamudeó. Pregunté si el pequeño novato quería un azote. Retrocedió. Su mandíbula se aflojó y simplemente me miró, sin parpadear. Así como yo había encontrado palabras de la nada, él las había perdido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se apoyaba contra la pared. Los guardias vinieron a sujetarnos y pude ver que toda la pelea se le había ido. Nos vemos en el huerto, novato, añadí. ¡Azote, azote! Marlin se derrumbó. Gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Cayó al suelo y los guardias tuvieron que llevarlo cargando. Pensé que me sentiría bien después de eso, pero la forma en que todos me miraban me hizo sentir como una exhibición de museo. Tenía esta sonrisa enfermiza en mi rostro, pero no era mía. Nada de esto era yo. Estaba perdiendo el control y eso me asustaba mucho. Era una marioneta. Esa noche ni siquiera intenté dormir. Sabía que en cuanto me acostara a intentarlo, volvería a estar completamente despierto. En su lugar, intenté dormir de pie o sentado en el suelo. Esta vez, Lian no pudo ignorarme. Se sentó en su cama y me miró, en lugar de mirarme a través de mí. ¿Estás drogado?, preguntó. ¿Estás inquieto? No, dije sacudiendo la cabeza. Solo roto. Algo no está bien. ¿Fóbico? ¿Problemas con las paredes? Tal vez y yo... No sé, no puedo dormir. Parece que duermes todo el tiempo, solo que no aquí. Sí, suspiré. Sí, eso es correcto. ¿Te sellaron cuando llegaste aquí? ¿Tienes algún sello? Algunos, sí, azules. Todos reciben sellos azules. ¿Qué forma? No sé. Me encogí de hombros. Lian me miró fijamente. En esos pocos segundos arrastrados,
Pude escuchar el viento afuera volviéndose más fuerte y me estremecí. Gemí para ahogar el ruido, pero apenas funcionaba. Quizás tendría que gritar para mantenerme entero una noche más. «Tienen 2 sellos», dijo. «Una mano y un girasol. ¿Estás seguro de que no sabes cuál tienes?» «¿Cuál tienes tú?», pregunté. «¿Qué significan?» «Tengo la mano», dijo. La mayoría de nosotros la tenemos. No tengo idea de lo que significa, pero los girasoles siempre son un poco... Me señaló, como para hacer un punto. Maladaptativos. Cárceles privadas, me reí. Mierda, todo eso. Lian se recostó en su cama y cerró los ojos. Sí, suspiró. Clasificándonos en flores y manos como una maldita guardería. Probablemente también tengan un sello de marmota y delfín. Lian se quedó dormido al instante, pero como era de esperar, yo no pude dormir. Caminé de un lado a otro. Grité en una almohada e intenté masajearme las orejas. El ruido de rascarse ayudaba un poco, pero aún así me sentía inquieto. Finalmente, me levanté de la cama y apoyé la cabeza contra la puerta. Tal vez si dejaba que el viento aullara, me tendría piedad. Tal vez llegaría a un punto en que me mataría o se detendría. No me importaba cuál, siempre y cuando algo sucediera. Pero lo más extraño vino a mí. Cuando apoyé la cabeza contra la puerta, el sonido se hizo más claro. El viento se suavizó hasta convertirse en un silbido, y luego en un suave zumbido. Cuanto más intentaba inclinarme hacia él, para escuchar, más hermoso se volvía. Justo allí, apoyado contra la puerta, tuve el mejor sueño de mi vida. A la mañana siguiente, Lian me levantó cuando los guardias hacían sus rondas. Había dormido toda la noche y me sentía increíble. Pero incluso en ese momento, en mi mejor momento, podía escuchar un pequeño sonido penetrante. Ese viento, ese susurro, seguía en el fondo de mi mente, incluso ahora durante el día. Pero todo lo que tenía que hacer era inclinarme hacia él, escuchar, y una ola de calma se apoderaba de mí. Me preocupaba lo fácil que era. ¿Lo superaste?, preguntó Lian. Lo estoy logrando. No estaba prestando mucha atención durante el desayuno. Estaba ausente, escuchando lo que se había convertido en una melodía. Algo me estaba hablando, pero no a través de palabras, a través de emociones y sensaciones. Así que no fue una palabra la que me advirtió sobre Marlin acercándose con un cepillo de dientes afilado. No fueron los guardias, ni los otros presos. No, fue algo en el fondo de mi mente gritándome que lo lastimara. Entonces lo hice. Solo escuché risas. Había una alegría ajena brotando en mi pecho, obligándome a levantarme. Recuerdo haberme dado la vuelta, y el mundo se veía diferente. Me sentía 4 pies más alto. Estaba mirando a los ojos de Marlin, pero no lo vi a él. Vi a un adolescente corriendo por un huerto, cazado por sus hermanos mayores que querían golpearlo con una llave de tubo. ¡Azote! ¡Azote! Cuando volví en mí todavía me reía. No era mi risa, ni tampoco la alegría. El viento aullante finalmente se había calmado, pero me sentía como un extraño en mi propio cuerpo. No podía sentir mis extremidades y me tomó segundos orientarme. Recordar mis dedos, mis pies, mis ojos. Marlin estaba sangrando en el suelo por docenas de heridas. Hematomas profundos, huesos rotos, posiblemente daño cerebral por golpes repetidos en la cabeza. Movimientos involuntarios, como un pez fuera del agua, su boca abriéndose y cerrándose. Al igual que yo, él simplemente no podía encontrar las palabras. Parecía que lo había golpeado con una maldita llave de tubo. Me llevaron de regreso a mi celda sin decir una palabra, desfilando por los pasillos como un trofeo. Podía sentir a los otros prisioneros mirándome, tratando de entenderme. En cuanto miraba en su dirección, los veía retroceder. No sé qué diablos habían visto, pero me miraban como a un maldito monstruo. Me encerraron en mi celda durante horas. No se permitió la entrada a nadie, y durante todo ese tiempo, seguí escuchando algo en el fondo de mi mente,
cantándome, pidiéndome que escuchara un poco más de cerca. Y tan pronto como me resistía, ese ruido se convertía en dolor. En cuestión de minutos, estaba paseando por la celda, soltando cualquier tontería que me viniera a la mente. Tonterías sobre todo y todos, simplemente ruido. Cuando los guardias finalmente abrieron la puerta, me giré hacia ellos sin perder el ritmo. Tenían sus táseres listos. Deb no sabe si Eddie es realmente tu hijo, divagué. Tú piensas que fue prematuro, pero ella tuvo ese tiempo con Irving en su trabajo el mes anterior. Ella piensa en decírtelo. Piensa que eso podría ser el empujón que necesitas para finalmente divorciarte. Un táser en el cuello, y ni siquiera lo sentí. Mientras caía al suelo en un espasmo, mi cuerpo gritaba de risa. Él la tenía en la copiadora. Ni siquiera pensó en ti. Esperaba verlo allí de nuevo la próxima semana. Y allí, en algún lugar profundo dentro de mí, encontré mis propios pensamientos y palabras, observando mientras alguien más tenía el control. Quería arrancarme las orejas, hacer que todo desapareciera, pero ni siquiera podía mover las manos. Había escuchado demasiado tiempo y demasiado de cerca, y ahora los guardias me arrastraban por el cuello. Me llevaron al patio. Los escuché hablar. Estaban parados junto a mí, cargándome, pero aún así sonaba como si estuvieran en otra habitación. Apenas podía distinguir sus voces. Los Hatchetmen mezclaron los análisis de sangre, dijeron. Tenemos la clase equivocada. Mierda, ¿tenemos un floreciente? Hemos tenido un floreciente todo este tiempo. Es un maldito milagro navideño que no haya estallado a su compañero de celda. Entonces, ¿por qué lo sacamos? Solo para asegurarnos. Protocolo. A la mierda el protocolo. A la mierda tú. Me dejaron en el medio del patio, alineándose en un círculo a mi alrededor. El guardia al que había estado gritando se quedó adentro, llorando sobre una foto. Después de unos minutos, sentí un cosquilleo en mis manos. Se sentía como si me estuvieran vertiendo de nuevo en mi cuerpo, como si mi mente fuera un líquido. Todo volvió a mí, una cosa a la vez. Lenguaje, recuerdos, sentidos, elección. De repente, estaba de pie. El viento era más claro al aire libre, era más frío de lo esperado, y ni siquiera llevaba mis zapatos. Había una quietud en el aire, pero había algo amenazante en ello, como el ojo de una tormenta. No está pasando nada, escuché. ¿Lo llevamos adentro? Espera, mira hacia arriba. Desde lejos parecía nieve. Ni siquiera lo cuestioné. ¿Nieve a mediados de julio? Claro, ¿por qué no? Pero no era nieve. Una pluma blanca tocó mi nariz. Miré hacia las nubes, y allí, muy arriba, vi algo que me miraba. No puedo explicar lo que sentí en ese momento. Sentí como si estuviera mirando un ojo en el cielo. Un ser físico imposible, pero no había nada allí. Y sin embargo, hablaba a través de mí, como jugando un juego mental de adivinanzas conmigo mismo. Imágenes destellaban en el fondo de mi mente, tratando de alcanzar una comprensión. Cientos de recuerdos golpeaban en el frente de mi cerebro cada segundo, como una jarra que se llena y se desborda. Tuve una hemorragia nasal tratando de mantenerme al día. Mis ojos se pusieron en blanco, pero todavía sentía como si estuviera mirando hacia arriba. Era más fácil ver con los ojos cerrados. Mi boca se tensaba tratando de encontrar 1000 palabras a la vez, conformándose en su lugar con ruidos y gruñidos. Había partes que eran cristalinas. Me mostró recuerdos que no sabía que tenía. Me mostró mis ojos abriéndose por primera vez, pequeñas manos agarrando el cardigan de mi madre. Sus grandes gafas de los 80 hacían que sus ojos parecieran de caricatura. Me mostró despertando en mi cuna, alcanzando los pequeños juguetes que danzaban sobre mi cabeza. Y entendí lo que significaba, que nacimos con este impulso instintivo de alcanzar más allá de nuestras posibilidades, de estirar hacia el cielo, de agarrar y atraer lo desconocido hacia nosotros, convirtiéndolo en parte de nosotros mismos.
que el instinto más básico de mi ser estaba destinado a estar aquí, a hacer esto, a alcanzar. No, jadeé, todo estaba en silencio. Miré hacia abajo, mientras flotaba 6 pies del suelo. No, gemí. Recuerdos de sueños olvidados regresaron apresuradamente. Pensamientos agradables de los que no quieres despertar. Promesas de amor, lujuria, alegría y comodidad. Todo estaba allí, solo esperando a que lo tomara. Todo lo que tenía que hacer era alcanzarlo, estirar hacia el cielo y tomarlo. Pero había algo más. Ese ojo en el cielo, mirándome. No malevolente, no enojado, no malvado, solo vasto más allá de la comprensión. No era más que una espiga de trigo, siendo arrancada en el aire por un granjero curioso. «No, no, no, no», grité. Corrieron hacia mí. Los guardias agarraron mis piernas tirándome hacia abajo. Sentí como si me estuvieran partiendo por la mitad. Una parte de mí desesperadamente alcanzando hacia arriba, y mi yo consciente sosteniéndome en el suelo. Todo el tiempo, el silencio placentero se convirtió de un susurro a un grito. «¡Lo tenemos!», gritó un guardia mientras el clima se intensificaba. «¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo!». Algo me soltó. El guardia a mi izquierda perdió el aliento y de repente se quedó inmóvil. Con solo un silbido, lo vi elevarse hacia el cielo, sin una palabra de protesta, sin un sonido. Solo una vida humana haciéndose más pequeña y desapareciendo en el horizonte. Caí al suelo mientras ellos se apresuraban a entrar. Otro guardia cayó de bruces cuando algo invisible agarró sus tobillos. De nuevo, un suave silbido, y se fue. Un punto en la oscuridad. «¡Corran! ¡Vamos!». Los otros guardias estaban de pie junto a la entrada sosteniendo las puertas abiertas. Me hacían señas, desesperados porque solo corriera. Pero cada parte de mí quería quedarse, alcanzar, tocar el cielo y regresar a ese lugar donde debía estar, sentir el cardigan de mi madre entre mis dedos suaves de bebé y mirar el cielo nocturno con asombro de lo que podría ser. Todo estaba allí. Y sin embargo, mi cuerpo sabía que debía correr. En el momento en que entré, escuché golpes, pedazos de carne rociados por el patio, fragmentos de hueso quedándose atrapados en el alambre de púas, tela rasgada en pedazos. Lo que fuera que estuviera allá arriba ahora estaba feliz, y el viento aullante estaba en silencio. Todos nos quedamos allí. Apenas podía respirar. Había estado tan cerca de rendirme, de ceder. Lo que fuera que estuviera allá arriba no tenía intención de cuidarme. No había amor, ni alegría, ni consuelo. Todo lo que podía prometerme era una muerte rápida en el mejor de los casos, o la vida de un títere sin sueño. Pero por un momento, todos nos quedamos allí. No éramos prisioneros y guardias. En ese momento solo éramos personas, tratando de entendernos a nosotros mismos. Fui procesado al día siguiente. Verificaron mi sangre de nuevo. Resulta que habían contaminado mi resultado, un trabajo descuidado de las ilustres personas de Hatchet Biotécnica. Esta vez, vi claramente cómo sellaron mis papeles. Tinta azul, en la forma de un pequeño girasol. Me llevaron fuera del estado. Dijeron que era una cuestión de seguridad, debido a las peleas con Marlin. Aparentemente se había roto ambas piernas y su hombro. Aún así, sabía mejor. Esto no era una cuestión de seguridad. Se trataba de corregir un grave error. Esta prisión tenía un propósito, pero yo no formaba parte de él. En su lugar, cumplí mi condena en un lugar sin viento, y ahora estoy en libertad condicional. Hasta el día de hoy me recorre un escalofrío por la espalda cuando escucho el viento silbar. Tengo miedo de mis sueños, de mis recuerdos. Tengo miedo de que todavía haya algo en mí que quiera que regrese, que mire hacia arriba. Mi psiquiatra, la doctora Bogan, me dice que tengo un trauma agorafóbico que debo tratar. Dice que tiene algún tipo de tratamiento experimental para eso, pero no lo sé. La terapia de sobreexposición suena peligrosa, pero incluso ahora me encuentro despertando repentinamente en medio de la noche, mi cuerpo hablándose a sí mismo.
diciendo verdades que no podría saber a una habitación vacía. A veces ni siquiera en mi propio idioma, a veces sin ningún idioma. De vez en cuando, una pluma blanca aún cae sobre mi hombro, y sé que mirar hacia arriba será mi fin, o el comienzo.